Hola, ¿qué tal? 10 de la mañana en La Habana, capital de todos los cubanos, jornada de lunes, y le invitamos a que se quede con nosotros para que conozca lo que ha sido noticia en las últimas horas. Listos para presentar una nueva emisión de Noticias.cu y lo hacemos en titulares. El bloqueo es la principal causa de la actual situación en Cuba, reitera presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez al diario brasileño Folha de Sao Paulo. Consejo de Estado analiza movimiento popular participativo y su alcance en comunidades del país. Acciones de solidaridad con Cuba evocan centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Lo anunciaba en titulares, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, afirmó que las 176 medidas económicas aprobadas recientemente en la isla buscan fortalecer la economía nacional y no constituyen concesiones a Estados Unidos. En entrevista ofrecida al diario brasileño Folha de Sao Paulo, el mandatario rechazó categóricamente que las transformaciones económicas representen un abandono del proceso de construcción socialista. Díaz-Canel señaló que la actual situación económica ha otorgado mayor urgencia a cambios que ya estaban siendo estudiados y defendió la incorporación de diferentes actores económicos como vía para incrementar la producción, atraer inversiones y generar recursos para el desarrollo. Entre las medidas figuran una mayor participación del sector privado, nuevas posibilidades para la inversión extranjera y la apertura a inversiones de cubanos residentes en el exterior. Díaz-Canel Bermúdez rechazó de manera expresa que las medidas respondan a exigencias de Washington. Los Estados Unidos no tienen moral para pedirnos ninguna concesión, ni nosotros estamos dispuestos a hacerlas, sostuvo. Díaz-Canel insistió asimismo que las reformas forman parte de un proceso nacional de perfeccionamiento económico y no de una negociación con el gobierno estadounidense. Dijo que la justicia social continúa siendo un principio central del proyecto cubano y destacó los programas sociales respaldados por el presupuesto estatal. Ampliamos otro de nuestros titulares. En la más reciente reunión del Consejo de Estado encabezada por su titular Esteban Lazo Hernández y con la participación del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, evaluaron la marcha del movimiento popular participativo Mi Barrio por la Patria en Cuba, en correspondencia con las transformaciones económicas y sociales. Los detalles en el siguiente reporte con la periodista Isabel Díaz González. Como parte de la agenda de la reunión ordinaria del Consejo de Estado, encabezada por su titular, el miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, y que contó con la participación por videoconferencia del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, los miembros de este órgano realizaron un profundo análisis sobre el movimiento popular participativo Mi Barrio por la Patria. La vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ana María Mari Machado, abordó la responsabilidad y disciplina en las acciones a nivel local, priorizando la participación de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. Insistió que aún es necesario el trabajo hacia la integración en la comunidad, la preparación de los delegados, estrechar lazos con las organizaciones sociales, jóvenes, mujeres y todos los actores de la economía. La acción fundamental del movimiento popular participativo es la acción en los consejos populares desde los municipios, los lugares donde residen nuestros estudiantes y con un vínculo que hemos mantenido y sostenido además con la red juvenil comunitaria. Hemos llevado de la par los 3 ejes fundamentales del movimiento participativo y los 7 proyectos de la red juvenil comunitaria. En ese sentido nos hemos integrado también con todas las estructuras a nivel de municipio y de consejo popular para que todas las tareas en conjunto salgan con la calidad y bueno, con la exigencia que tienen estos tiempos, y en función de eso hemos estado participando en labores productivas, la atención oportuna a las personas que se encuentran hoy en situación de vulnerabilidad, nuestros estudiantes de las ciencias médicas, de enfermería, de estomatología, vinculados también a sus propias áreas de salud, cumpliendo misiones específicas en el aporte a las donaciones de sangre. Con posterioridad, evaluaron propuestas de acciones a realizar por las asambleas municipales del Poder Popular para la implementación de las transformaciones económicas y sociales a partir de la exposición de José Luis Toledo Santander, secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular. En la agenda,
Realizaron también una evaluación de los resultados de la implementación de los acuerdos para perfeccionar e incrementar el ejercicio del control y participación popular. Esta acción de control popular o estas acciones de control popular y el incentivo de la participación son elementos indisolublemente ligados al poder popular y a la esencia de nuestro sistema. A ello se sumó la aprobación de decretos leyes modificativos de temas de alto impacto para la vida económica y social de nuestro país. Isabel Díaz González, Cubavisión Internacional. Le proponemos hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso, haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Quédese con nosotros, la señal de Cubavisión Internacional. Momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu. Otros temas que también marcan la agenda informativa en Cuba. Vamos a comenzar nuestro recorrido y lo hacemos por Prensa Latina. Ellos informan en titular, lo pueden ver en pantalla: Fidel Castro presente en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana. Vamos a ampliar la información. Desde todo el mundo se suman acciones en solidaridad con Cuba dedicadas a Fidel. El presidente de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana de Buenos Aires, Rubén Zacaro, en una reciente actividad convocó a no dejar morir el ideario de Fidel Castro en su centenario, sino rescatarlo, compartirlo y aplicarlo. En un acto para honrar al líder histórico, hizo una aproximación al llamado de Fidel en el año 1953 a la juventud del centenario, a no dejar morir el ideario de José Martí. Continuó expresando que, al igual que hizo Fidel con aquellos jóvenes que lo siguieron a hacer la revolución triunfante en 1959, hoy toca a los amigos solidarios del pueblo cubano a no dejar morir su ideario en las circunstancias que exigen luchar contra el genocida bloqueo de Estados Unidos y respaldar en todo momento a la mayor de las Antillas, insistió. Seguimos nuestro recorrido desde la red de redes. Radio Habana, Cuba, informa en titular, lo pueden ver: Cuba continuará fortaleciendo nexos con Santa Lucía, y ampliamos esta información. Cuba reafirmó su compromiso de fortalecer los nexos bilaterales con Santa Lucía en ocasión del aniversario 47 del establecimiento de relaciones diplomáticas. Un mensaje del Ministerio de Relaciones Exteriores, el MINREX, transmitido en la plataforma X, consignó el interés de continuar desarrollando los vínculos de amistad y cooperación que unen a ambos pueblos y gobiernos. Santa Lucía, también nación insular en el Mar del Caribe, es parte de las Antillas Menores, con un gran desarrollo cultural. En febrero de 1979, esta isla volcánica de clima tropical se convirtió en un estado independiente. Cuba y Santa Lucía establecieron relaciones diplomáticas el 23 de agosto de 1979 y La Habana y Cáceres han impulsado una fructífera colaboración en la salud, el deporte y otras esferas, lo que ha permitido el fortalecimiento de los lazos de solidaridad y amistad. Vamos a continuar nuestro recorrido desde la red de redes. Cuba Debate informa: Cienfuegos recibe ayuda solidaria de la organización francesa Ardenet Cuba. Vamos a ampliar la información también. La Asociación Francesa Ardenet Cuba donó medicamentos y equipamiento al Centro Médico Psicopedagógico de Cienfuegos en su primera visita presencial a la institución. Representantes de la agrupación viajaron hasta la central provincia cubana de Cienfuegos para hacer entrega directa de esa donación de medicamentos esenciales y diversos materiales de equipamiento sanitario. Ardenet Cuba mantiene un vínculo histórico con el Centro Médico Psicopedagógico de la localidad, al que donó con anterioridad el equipo dental que hoy funciona para beneficio de la población. Esta es la primera vez que delegados de la organización humanitaria realizan la entrega de forma personal, pues antes la ayuda llegaba en contenedores sin presencia física de los donantes, publican en la nota. Ya con esta información ponemos el punto final al recorrido que hacemos por las páginas condominio.cu. Les sugiero hacer una segunda pausa informativa. Quédese en sintonía porque ya regresamos.
Del 19 al 30 de agosto, 18ª edición de la Ruta de la Rumba, dedicada al cimarronaje, símbolo histórico y cultural de resistencia. Todos somos cimarrones y rumberos. 18ª edición de la Ruta de la Rumba junto a Timbalaye, promotor internacional de la cultura cubana. Regresamos y ahora con el panorama cultural. El Conjunto Folclórico Nacional es una agrupación músico-danzaria dedicada al rescate y mantenimiento de las tradiciones llamadas folclóricas cubanas. Fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Esta compañía continúa ganando espacios en escenarios habaneros e internacionales como muestra de la calidad y también el resultado de su trabajo. La periodista Vilma Vilena Hernández nos amplía en el siguiente reporte. El Conjunto Folclórico Nacional de Cuba es mucho más que una compañía de danza. Es un río vivo de memoria y tradición que ha recorrido más de 6 décadas sin perder su esencia. Fue fundado por Rogelio Martínez Furé, también fundador de la UNIAR, y el coreógrafo mexicano Rodolfo Reyes. ¿Qué pasó ahí? Que con esa fundación se completó la tríada de la danza cubana. Ya existía el Ballet Nacional de Cuba, ya existía lo que es hoy Danza Contemporánea de Cuba, fundada por Ramiro Guerra, y faltaba el folclore, el arte que nace del pueblo. Lo que permitió que los tambores batá y los cantos yorubas, congos y abacuás salieran de los solares y templos para ocupar los grandes teatros del mundo. Y era increíble cómo las personas, después de una cultura ser tan marginada, tener la posibilidad de mostrar esa cultura que era netamente cubana. Nosotros estábamos influenciados por culturas que nos llegaban de otros territorios y no sabíamos el valor de la que teníamos en Cuba. Y así fue como surge el Conjunto Folclórico Nacional de Cuba, y esa primera función fue un espectáculo grandioso. Su primer gran espectáculo en 1963 en el Teatro Mella fue una declaración de principios. Ciclos independientes que honraban la diversidad de la cultura cubana sin traicionar su esencia. Ese ajiaco es lo que defiende el conjunto. No solamente la música y la danza, también cómo nosotros podemos contar historias, cómo nosotros nos apoyamos en la literatura, en la poesía, en las costumbres, en la culinaria de nuestro país, y cómo nosotros podemos organizar eso y elaborarlo y artísticamente poder mostrarlo en la escena. También el conjunto tiene la tarea de preservar eso y de renovarlo con el tiempo. Como ese término de folclore evolutivo, nosotros vamos dialogando también con el presente. Desde entonces, el conjunto ha sido embajador de esa identidad en más de 45 países. No se limitan a representar coreografías, son guardianes de un conocimiento vivo que transmiten a nuevas generaciones a través de talleres y del emblemático evento Folk Cuba. Somos un río de agua siempre renovada que desemboca en el océano de la humanidad. Y entonces estamos en eso, estamos tratando de identificar, resignificar, mostrar una nueva escritura de la danza folclórica que se parezca a los tiempos de hoy. El conjunto hoy sigue siendo ese nosotros, del que hablaba Martínez Furé, un espacio donde la tradición se reinventa sin perder su raíz. Vilma Vilena Hernández, Cubavisión Internacional. Con este reporte finaliza nuestra emisión de Noticias.cu. Soy Yaulén Arévalo. Le invito a que se quede en sintonía con la señal de Cubavisión Internacional para que conozca ahora del acontecer deportivo con mi colega Claudia Odet. Nos vemos.
Saludos desde La Habana. Yo soy Claudia Odet y le invito a que me acompañe durante los próximos minutos de información deportiva. De inmediato, nuestros titulares. Voleibol sub-17 entre los 16 en Campeonato Mundial. Selección femenina de voleibol con opciones de boleto en torneo premundial. Equipo sub-17 de fútbol entrena rumbo a Mundial de Qatar. Ya lo decíamos, el equipo de voleibol sub-17 años se encuentra entre los 16 en el Campeonato Mundial de la disciplina y para hablar sobre el tema, hago contacto vía telefónica con mi colega y buen amigo Arián Alejandro. Saludos, Arián. Muy buenos días. Buenos días, también un placer compartir contigo, Claudia, y todos los que están con nosotros a través de la pequeña pantalla aquí en Zona Deportiva. Pues sí, el equipo cubano de voleibol en el sexo masculino, categoría sub-17, pues ha tenido un recorrido lejos, al menos en cuanto a resultados, de lo que se esperaba, más allá de este aspecto con el cual iniciabas, y es que las derrotas ante la India, Rumanía e Irán, pues Italia, pues han marcado el destino de Cuba en esta fase de grupos, una fase de grupos reestructurada a 20 equipos, 5 grupos de 4, debido a la ausencia de varios conjuntos que, bueno, no participaron en el certamen por celebrarse en Qatar. Esto, pues, no sorprende que Cuba haya caído ante Italia, pero sí sobre todo ante la India y Rumanía, teniendo como jugador más destacado, de momento, al auxiliar Reinaldo Márquez, que ha sido la figura más destacada de Cuba en este torneo sub-17. Es la segunda versión. En la ocasión anterior, en 2024, Cuba quedó en el puesto número 10. Vamos a ver, pues, qué depara para esta categoría en este evento en Qatar. Más adelante estaré con más informaciones del voleibol aquí en Zona Deportiva, Claudia. Así mismo es, Arián, te esperamos en un segundo momento en la presente emisión de Zona Deportiva. Nosotros vamos con más ahora. En Santo Domingo 2026, el levantamiento de pesas cumplió con los pronósticos precompetencia. Exponentes de la talla de Ludia Montero, Marifélix Sarría y Otto Félix Oñate aportaron el medallero cubano en la cita multideportiva. Con el balance de lo ocurrido con este deporte en Dominicana, así como los retos que le quedan a las pesas en este 2026, el comisionado nacional Camilo Reinaldo Ramírez le ofreció declaraciones al colega Eduardo Marrero. Escuchemos. Bien, la actuación de los pesistas cubanos en los Juegos Centroamericanos para nosotros es una actuación satisfactoria, una actuación que se cumplió con los pronósticos en cuanto a la medalla de oro, se sobrecumplió en cuanto a la medalla de plata y bueno, en cuanto a la medalla de bronce, sí nos quedamos 2 por debajo, pero bueno, yo creo que lo importante era el aporte de las medallas de oro que debíamos aportar, que llevábamos como pronóstico 2 medallas de oro. Fue una actuación donde nuestros atletas implantaron varios récords centroamericanos, fue el caso de Otto Félix Oñate Araújo, y implantaron también 9 récords nacionales. Creo que nuestros atletas van era un equipo joven, con una edad promedio de 20,2 años, y yo creo que para el próximo ciclo olímpico estos atletas estarán mejor preparados para poder representarnos mejor en estos Juegos. Pero la actuación, por parte del colectivo técnico, está evaluada excelente. El calendario competitivo internacional del 2026 no ha culminado. Próximamente estaremos evaluando la participación en el campeonato clasificatorio de los Juegos Panamericanos, el campeonato panamericano que se va a realizar en Tepic, México, del 4 al 8 de octubre, donde tenemos la intención de participar con 6 atletas. Y también en el mes de octubre, a finales de octubre, estaríamos también evaluando la participación en el Campeonato Mundial en Ningbo, China, con la deportista Marifélix Sarría Ruiz, con el deportista Otto Félix Oñate Araújo, y también se estaría evaluando la participación también en dependencia de los presupuestos del caso de Ludia Montero Ramos. Continuamos en Zona Deportiva de Cubavisión Internacional y volvemos a hacer contacto vía telefónica con mi colega y buen amigo Arián Alejandro para que nos ponga al tanto de las actuaciones del voleibol femenino y masculino por estos días. Arián, bienvenido nuevamente. Gracias, Claudia. Pues sí, el femenino que pues este domingo venció a Costa Rica en el torneo Norseca, que da clasificación al Campeonato Mundial,
y al preolímpico que se va a efectuar 28 y 29 de este mes de agosto. La victoria contra Costa Rica fue realmente muy sencilla, 25-7, 25-11, 25-6, superando a las ticas en todos los aspectos, en ataque 33-11, en bloqueo 9-1, en servicio 9-0, menos en puntos por errores propios, incluso de las cubanas también 12-24. Claudia Tarín con 13 puntos fue la mejor. Esta fue la segunda victoria de Cuba y le ha llevado a que en la jornada de cuartos de final se enfrente a México, porque Cuba terminó segundo por detrás de República Dominicana y por delante de Puerto Rico y Costa Rica. Si Cuba derrota a México, pues estaría prácticamente garantizando su boleto al Campeonato Mundial y al Preolímpico, que pasan las 4 mejores selecciones de este certamen. Norseca, un preolímpico donde solamente se entrega un boleto a los Juegos de Los Ángeles. En el caso de los hombres, se preparan rumbo a su preolímpico en el mes de septiembre en Canadá, y los 2 últimos resultados han sido negativos. Derrotas ante Rusia este domingo, ante Irán el pasado sábado, en esta cuadrangular que se ha efectuado en tierras rusas, donde ante Belarus se ganó el pasado viernes 3-1, un equipo masculino dirigido por Jesús Cruz y que tiene la base del mismo conjunto que participó en la Liga de Naciones, con las principales figuras de Robert Landi, Marlon Yan, de Miguel Ángel López, y que ahora Claudia y Teleaudiencia de Cohesión Internacional pues va a enfrentar a Italia y a Alemania como parte ya del cierre de esta preparación para afrontar, repito, el preolímpico en septiembre, que será en Canadá. Es la actualidad del voleibol, tanto entre hombres como mujeres, por estos días, aquí en Cuba Visión Internacional. Gracias, Arián, por tus consideraciones oportunas. Como siempre, te esperamos el próximo miércoles acá en Zona Deportiva. Nosotros lo anunciábamos en titulares. La preselección cubana de fútbol de la categoría sub-17 años entra en la etapa final de la preparación rumbo a la Copa Mundial de Qatar, agendada para finales del presente calendario. Los jóvenes Leones del Caribe se mantienen concentrados en la Escuela Nacional de Fútbol, donde trabajan de manera activa en el periodo previo a la competencia. Bajo la conducción de Sandro Sevillano, artífice táctico de la clasificación, perfilan un estilo aún más ofensivo que el mostrado en el torneo regional de CONCACAF. El combinado cubano regresará a una cita del orbe 35 años después de su participación anterior en un difícil grupo F junto a Tayikistán, Croacia y Senegal. El grupo tiene prevista una base de entrenamiento especial en Europa en el mes de septiembre, donde aprovecharán su estancia en España e Italia para ultimar detalles y medirse en la cancha contra diversos elencos, con los que podrían acelerar su ritmo competitivo y acercarse a los estándares globales. Recordemos que Cuba dominó su evento clasificatorio de manera invicta, tras vencer 2-1 a El Salvador, luego 1-0 a Curazao y empatar su duelo con Belice sin tantos, informó el periodista Boris Luis Leiva. Y tras concluir su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el ciclismo cubano tendrá un cargado calendario competitivo. El avileño Randall Izquierdo fue uno de los integrantes del equipo nacional que buscará dejar su huella en los venideros certámenes nacionales. Precisamente sobre su experiencia en la justa centrocaribeña, así como los retos para las próximas carreras, el avileño ofreció declaraciones al colega Giancarlos Freire. Escuchemos. Una sensación increíble participar en mi segundo juego centroamericano, poder competir en eventos que no había hecho como la ruta. La preparación fue bien fuerte, me preparé aquí en Cuba al máximo, día a día ahí esforzándome. En la ruta los resultados para mí no fueron los que esperaba, pero di lo mejor de mí. Problemas técnicos en la bicicleta no me permitió hacerlo un poco mejor y espero seguir preparándome para carreras próximamente. Me comentabas que existe la posibilidad de estar participando en diversas competencias en este cierre de 2026, sobre todo con el objetivo principal de obtener la clasificación para 2027 de los Panamericanos. Sí, ahora próximamente, la semana que viene, tenemos en Panamá varias carreras del calendario UCI. Estamos haciendo lo posible por participar con la selección. Si no, trataré de ir y competir con un equipo de allá, pero son unas carreras muy importantes, ya que te dan puntos UCI, que son muy necesarios para nosotros los ciclistas. Es muy importante porque más allá de tener la posibilidad de participar en estas competencias, el objetivo es que todo el equipo esté junto preparándose para llegar en la mejor forma posible a los principales objetivos. Sí, exactamente. Prefiero competir con una selección de Cuba, que estamos más adaptados a cada compañero, nos conocemos bien y creo que podemos tener un mejor resultado. Y de ser así, creo que entre todos vamos a mejorar el nivel para afrontar el Campeonato del Caribe, que será en Dominicana, ya que este trae clasificación para los Juegos Panamericanos.
Cambiamos de disciplina. Las preselecciones del equipo de béisbol de Villa Clara y Cienfuegos efectuaron el primer tope preparatorio en el Estadio 5 de septiembre rumbo a la Serie 65. Al tema nos acerca el periodista Primitivo González. Este jueves, en la quinta semana preparatoria de la preselección de los elefantes de Cienfuegos rumbo a la Serie 65, a comenzar en el mes de octubre, los paquidermos recibieron en su cuartel general al representativo de Villa Clara, lo cual resultó el primer tope para las otras selecciones. En tal sentido, los representantes de estos equipos dieron sus consideraciones. Todo tranquilo, vamos bien. La preparación ha sido buena, excelente. Si algunos problemitas, pero bueno, los muchachos han sabido superarse los problemas que hemos tenido. Es el primer tope que hemos tenido. Los muchachos se han presentado bastante bien. Y creo que este año discutiremos otra vez y para la clasificación. La idea es esa, sacarle provecho al primer tope y viendo algunos muchachos ahí que están buscando un puesto a la hora de formar el equipo y eso es el objetivo principal del tope, ver a los muchachos nuevos cómo funcionan con un equipo contrario. En un desafío pactado a 10 capítulos, las direcciones de ambos equipos pusieron a jugar a casi todos sus jugadores, de manera de poder corroborar la eficacia del estado de preparación de sus atletas. Los visitantes salieron airosos por 8 carreras a 7. La próxima semana, los elefantes devolverán la visita a los de Villa Clara. Sobre el tema volveré en un próximo reporte. Así le ponemos el punto final a la presente emisión deportiva de Cubavisión Internacional. A usted muchísimas gracias por la sintonía.